Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Giro Radical para darle un giro radical a tu manera de pensar. Le mandamos un abrazo bien grande a toda la gente bonita de Chiapas, allá en el 98.1 de FM, que nos sintoniza también a través de la frecuencia radial y por supuesto de las redes sociales de Una Voz en Acción. Y gracias a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Me da mucho gusto que se estado compartiendo mucho más el programa y que también tiene más reproducciones. Sí. Esperemos que les siga agradando el contenido, que les sirva para su vida, para cambiar el chip allá arriba. Y sobre todo los quiero invitar a que nos dejen en sus comentarios, no nada más el que me gusta y muy interesante, sino que también nos pongan qué tipo de temas les gustaría tocar. Licenciada Angélica Cortés, ¡qué gusto! Hola, Ruth, buenas tardes. Y pues sí, queremos invitar a esas personas a las que les está llegando Giro Radical. Mándanos un comentario, nos vas a hacer mucho bien. Queremos llegar a 10,000 vistas al menos para que tú y nosotros sigamos creciendo, sigamos transformando conciencias, sigamos entendiendo la realidad que estamos viviendo, pero sobre todo para que tú compartas con alguien más este tema o los temas que tú quieras. Y como bien dice la licenciada Ruth Sánchez, mándanos decir, escríbenos el tema que queremos, porque nosotros tenemos muchos temas, pero no sabemos si les interesan esos temas. Entonces, mándenos sus comentarios, sus sugerencias, un mensajito breve, pero queremos llegar a 10,000 vistas al menos con este y con todos los demás programas. No, sí, muchísimas gracias de verdad. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, psicología del trauma y resiliencia. Me gustan los temas de resiliencia y me gustan los temas de los traumas porque aquí ya se hace catarsis y vamos soltando todo. Y es que, miren, hemos generado esto de, no, yo no tengo traumas, todos tenemos. A veces te los generas tú mismo, a veces te los genera el entorno, a veces te los generan los mismos papás, no estoy diciendo que no, pero llega el punto en el que uno solo tiene que decir, a ver, vamos a resolver. Vamos a resolver, basta, porque lo que sea que me haya pasado, el trauma que me dejó esta experiencia, porque entiendo que hay experiencias traumáticas, entiendo que debas enfrentar circunstancias complicadas, pero se trata que esas situaciones, esas circunstancias no te victimicen, sino que te fortalezcan, que te permitan aprender y mejorar en tu calidad de vida. Claro, porque las circunstancias todos los vivimos y no podemos decir que una circunstancia puede ser más complicada que la otra. No, la forma en la que tú interpretas esa condición es la que vamos a entender, que puede ser más sencilla de afrontar que otra que puede resultar ser más complicada, pero no depende de la circunstancia, depende de ti y de la interpretación que le des con el propósito de salir adelante. Claro que sí. Ese propósito es el que vamos a hablar hoy en esta tarde. Y me encanta el tema de la resiliencia, Lic, porque como que es un concepto de resiliencia, es un concepto moderno, sí, ¿verdad? Es muy nuevo. Sí. Pero realmente la resiliencia, que es la capacidad de salir adelante en esos traumas, en esas circunstancias complicadas, es algo que se ha visto desde que el ser humano es ser humano. Sí. Es algo que tenemos por naturaleza, es parte de tu instinto de sobrevivencia. Parte del proceso evolutivo. Exactamente. Del ser humano. Ahí está inmerso la resiliencia. Pero sí tenemos que admitir que para ser una persona resiliente tuviste que haber pasado por un trauma. Exactamente. Que necesariamente tienes que enfrentar, porque si no, entonces las circunstancias ahí sí te comen. Sí, claro. Si las mal interpretas, si no quieres tocarlas, si no quieres afrontarlas, entonces ahí es en donde empieza la victimización. Te haces víctima, tú misma interpretas o tú mismo interpretas esa circunstancia como de la cual ya no vas a poder salir cuando sí se puede. Y es que tú tienes dos opciones, ¿eh? O soy víctima o soy sobreviviente y salgo adelante y saco lo mejor de esto. Ruth, pero es que tú no sabes lo que me pasó y tú no tienes idea. Es que no importa. Hemos oído y hemos visto personas que han salido de condiciones espantosas, terribles, que yo, la verdad, licenciada, me sorprende la capacidad del ser humano para sobrevivir a circunstancias. ¿Cómo puede uno justificar? Y te lo voy a poner para que de verdad entiendas que lo que tú estás pasando no es nada. Que puedes salir adelante. Sí. ¿Cómo tú explicas una criatura, un bebito, un niño de 5 o 6 años que ha sido abusado, violado, maltratado, golpeado, que ha sido un niño que no ha recibido afecto, cuidado, protección?
tan indefensos y salen adelante. Sí. Y salen adelante y dicen, es que yo no soy eso, es que yo dejé atrás eso, con daños, no nada más allá deja todo el trauma, no, daños reales a su cerebro, a su cuerpo. Biológico. Y salen adelante. Personas que han sufrido accidentes que dicen, no me da para entender cómo tu cuerpo aguantó esa fuerza, que se quebró todo tu cuerpo y estás caminando y estás haciendo vida. O sea, de verdad, el ser humano física y mentalmente, ya no toquemos la parte espiritual porque ahorita yo creo que es parte de lo que vamos a platicar, pero la parte física y mental tienes una capacidad asombrosa de recuperarte de lo que sea. Pérdidas, golpes, quebraduras, tienes la capacidad de recuperarte. Catástrofes naturales. La gente que sobrevive a eso y que les caen edificios encima. Yo creo que usted sabe, usted le ha tocado ver eso. Los sismos. Los sismos. A mí me impresiona, por ejemplo, las historias de aquel tsunami en India. Yo digo, ¿cómo es posible que llega una ola de esa dimensión, empuja a la persona, pasa con tantos golpes o con tantas cosas que vienen en esa ola, porque no es nomás agua, y la gente se trepa de un árbol y sobreviven? O sea, de verdad, o sea, cosas impresionantes, insisto, en todos los aspectos, física y mentalmente. Personas torturadas que salen adelante. ¿Recuerdas el caso de los bebés que se quedaron atrapados en el Hospital de la Raza, en el área de ginecología, en el temblor de 1985? Sobrevivieron. Recién nacidos, sin comer días. Frente, claro, pero estuvieron ahí sujetos a una situación de la cual ellos no se dieron cuenta, pero enfrentaron un trauma. Claro. Y vamos a empezar por definir qué es un trauma. Explíquenos qué es un trauma. Ahí te va. Fíjate que un trauma es una respuesta emocional a un evento profundamente perturbador. Órale. Es una respuesta emocional a un evento profundamente perturbador, como un abuso, como tú lo decías, un abuso sexual, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un miembro del cuerpo, la pérdida del trabajo, la pérdida, en fin, una pérdida. La negligencia también genera un trauma, sabiendo que tuve que haberlo hecho y no lo hice, y entonces aquel acontecimiento o aquel evento se presenta solamente por no ponerle atención. La violencia, responsabilidad, mi culpa. Claro, por supuesto, violencia, accidentes, abandono, pueden ser considerados un trauma. Los sustos, eso de que los niños o los primitos o los amiguitos jueguen a asustarse, yo he visto cómo genera trauma en los pequeñitos, al grado de que todavía son grandes y no pueden dormir con la luz apagada, o todavía no pueden ir de una habitación a otra con la luz apagada, o no pueden quedarse solos, o cualquier ruido los prende y los tensa y ya no los deja dormir. Los insectos. Los insectos también provocan. Las arañas, las cucarachas. Las arañas, las cucarachas, las serpientes o víboras. Todo esto que va a provocar una respuesta emocional a un evento profundamente perturbador. Pero ¿quién considera lo perturbador? Cada uno. Eso es según la persona. La interpretación que hace la persona de ese estímulo. Que a lo mejor para ti quizá una cucaracha voladora de este tamaño, que les llaman patinetas, que les llamamos aquí en Chihuahua patinetas, para ustedes que se encuentran en otra dimensión, en otra latitud de nuestro país, dirán, ay, pero qué exageradas. Pero para mí sí. Para mí es un trauma verla solamente, y entonces empieza el desatino porque quiero matarla, pero no me quiero acercar, pero no, todo lo que uno piensa, claro. Y esto, si no se aborda, va a causar un serio problema mental. Fíjese que es interesante porque como a veces generamos traumas de cosas que ni sabemos por qué la tenemos. A veces son por imitación, por aprendizaje a lo que papá o mamá tenían miedo, o a lo que mamá o papá o mi hermanito mayor o mi abuelito o mi abuelita tenían temor, y yo no voy a decir que lo heredas, pero sí, o sea, me lo aprendes. Lo aprendes. Exactamente. Lo aprendes por imitación. Exactamente. Es tan impactante ver cómo la persona responde emocionalmente a ese evento, que uno se queda con la misma impresión, y por lo tanto a lo mejor nuestra interpretación puede ser mejor, es decir, puede generar no un conflicto, no un trauma, pero en la medida en que recordamos como nuestra abuela, ¿no? Recuerdo yo el caso de una exalumna que ella decía que a ella le había causado un trauma el hecho de que la llevaran a la granja
y en la granja ella se metió con las gallinas y una gallina se le vino encima. Entonces salió la niña corriendo detrás de la gallina, salieron muchas más gallinas también, todas asustadas, pero dice que a ella no le impresionó tanto el que la gallina y todas sus secuaces La siguieran, sino ver cómo el papá, al intentar defenderla, el papá no pudo con tantas gallinas y veía cómo las gallinas picotearon a su papá y ella, para eso, fue muy duro para fue ella. un trauma. Entonces, fíjate Y que gallinas, dijeron, no, gallina. Ajá. Es que todo puede generar trauma. Cualquier situación. Sí, sí, sí. Entonces, podemos entender 3 tipos de trauma, Échale. 3 niveles de trauma. El trauma agudo, que es por un solo evento impactante, como un accidente, como la muerte súbita, Claro. puede causar el trauma, o el nivel crónico, en donde la repetición continua de experiencias adversas, como abuso, bullying, Cuando hay constancia en el acto, cuando en hay constancia en las repetición. circunstancias. Ajá, Ok. puede provocar el tipo crónico, el nivel crónico, la combinación de este agudo y de este crónico va a dar una combinación de traumas a lo largo del tiempo que muchas veces se van estableciendo relaciones cercanas porque la persona está pensando constantemente, está interpretando constantemente ambos niveles, quizá de abuso o quizá de bullying, pero como la intensidad y la interpretación que se hace del del evento traumático es muy frecuente, por lo tanto la persona pues no va a desarrollar otro tipo de respuestas emocionales, sino que las de reacción ante ese evento del cual tiene que sacarlo de su mente para que la persona empiece a enfrentar la salud mental. Órale. Mientras el trauma está presente, provoca, sí, una enfermedad mental que se llama estrés postraumático. De ahí viene el estrés De ahí postraumático. viene el estrés postraumático. Ok. Entonces, Anótenle y sí. chequen porque mira, tú tienes que enfrentar esos traumas. Tarde o temprano, tú tienes que enfrentarlos si quieres vivir bien. Nadie que tiene un trauma vive bien. Nadie que tiene un trauma vamos a estar de manera integral. Y ojo, los traumas pueden ser de infancia, puedes estar generando ahorita. El trauma se puede generar en cualquier momento de tu vida. Sí. Por eso tienes que estar alerta y sobre todo tenemos que estar alerta con los niños. Es que yo tengo miedo al abandono, pero ¿por qué? Si tú no fuiste abandonado, pues sí, pero mi papá me dejaba en la escuela, siempre se le olvidaba. Entonces yo tengo realmente un temor al abandono y entonces eso me genera que yo tenga la necesidad de estar siempre queriendo que alguien me ponga atención, que alguien me cuide, y son cosas que te van a cargar más adelante, que si no las enfrentas se van a generar un problema serio. Puede haber un adulto que sufra un accidente y de ahí ya genera el trauma. Oye, pero yo ya estoy muy grande para traumas. No importa. Está alerta. No importa la edad. ¿Verdad? Y revisa a ver en qué te estás empezando a estresar, qué es lo que te está empezando a generar ese miedo, ese temor. Es decir, a ver, este trauma, este estrés, ¿de dónde viene? Exacto. Porque hay que enfrentarlo, tienes que enfrentarlo. Y fíjate que los síntomas más comunes para reconocer que una persona presenta un trauma o presenta cualquiera de estos 3 niveles o ya presenta el estrés Postraumático. Trauma, ¿no? Son la hipervigilancia. O sea, ¿en qué consiste eso? Está constantemente la persona pendiente de lo que pasa a su alrededor. Hipervigilante quiere decir que está siempre en guardia. Está siempre en guardia, pero además está siempre pensando en cómo enfrentar esa situación. Vigila, está pendiente, pero está desarrollando el plan A, el plan B, el plan C por si vuelve a pasar. Por ejemplo, una mujer que enfrenta el trauma de un sismo en donde pierde sus bienes, pero no pierde a las personas, gracias a Dios, ella está pendiente de tener alarmas o de estar buscando aplicaciones para reconocer en qué momento llega un sismo. Exacto. Y un sismo más o menos de la misma magnitud de la cual el que le generó un trauma. Me ha tocado saber de gente, por ejemplo, que siempre se están teniendo que sentar pegados a la puerta. A la puerta, claro. ¿Por qué no? Pues porque ya me tocó en algún momento que me quedé encerrado o ya sea por un incidente de un sismo o por un incidente de alguna situación de fuego que vivieron o alguna situación ahora con los disparos y con estos atentados. Dicen, es que yo siempre tengo que estar pegada a la puerta o pegado a la puerta. ¿Pero por qué? Pues porque siento que me van a encerrar, que no voy a poder salir y yo necesito estar pegando una puerta donde
pueda salir corriendo en caso de estampida. Oye, pero tranquila, vienes al cine, no importa, tengo que estar pegado a la puerta. ¿Te acuerdas de la época dura que vivimos por ahí de los años del 2011 en la ciudad de Chihuahua? 2009 a 2011, sí, más o menos. Del 2009 al 2011, realmente la ciudad de Chihuahua capital vivió una época durísima. Terrible, durísima, sí. de inseguridad pública, pero se les enseñó a los niños a tirarse al piso. Cuando escuchaban un rafagueo, disparos, se les enseñó a meterse debajo de las mesas, tirarse al piso literal, cubrir su cabeza, y entonces muchos de los niños que vivieron esa época, todavía siendo estudiantes universitarios, lo recordaban, y decían cómo ellos se sentían mientras estaban enfrentando el rafagueo. Trataban de taparse sus oídos, pero genera un trauma. Sí, claro. Que si no lo atienden va a generar todavía más problemas de salud mental. Sí, no, y entendemos también que, ojo, esas reacciones tienen que ver con el instinto de sobrevivencia, precisamente. Sí, claro. Pero no puede ser algo que estés tan presente en tu vida que no te permita relajarte. O que te incapacite. Exactamente. Que seas capaz de no salir a trabajar y de detenerte, porque en alguna ocasión conocí el caso de una chica que ella tuvo que salir corriendo porque venía un evento traumático también, una balacera, y ella en lugar de salir a la calle se metió al baño. Y sacarla del baño. No, hombre, pues no. Vivió como gatito por asustado años en el baño. Tuvieron que meterle su cama, remodelar el baño. La remodelación la hicieron con ella dentro del baño, porque nunca más pudieron, la familia fue capaz de sacarla. Tuvo que intervenir una psiquiatra. Sí, una autoridad en el tema, un psiquiatra, un psicólogo, un traumatólogo, para reconocer la dimensión de la problemática y capacitar a la familia para lo que veamos en algún otro momento con la psicoeducación, y ayudarla. Pero ella precisamente, vamos con el segundo síntoma, que es la evitación de recuerdos o lugares. Por ahí no quiero pasar porque eso me trae más recuerdos. Sí, ya no quiero volver a manejar porque me pasó. Ya no quiero porque enfrenté la situación. En fin, evitar recuerdos o lugares que llevan a la persona a reavivar o revivir el trauma. También los sentimientos de vergüenza o culpa. ¡Órale! La culpa es uno de los sentimientos más agobiantes que puede enfrentar el ser humano, porque ese sí te incapacita, te evita, tú misma o el paciente o la persona va entendiendo que cada vez es más culpable de la situación porque piensa tanto, interpreta tanto el fenómeno. Debe haber hecho esto, debió haber hecho aquello, ¿por qué no hice tal? Hecho esto, y empiezo a echarme la culpa de las circunstancias que realmente no están en mis manos. Y esto lo vimos en el caso de un hombre que tuvo un deslave, el lugar, la región en donde él vivía, y él fue uno de los sobrevivientes. Pero el deslave se vino prácticamente sobre su casa y la casa de sus amigos, y él decía, pero es que yo, ¿por qué tuve que salir a trabajar ese día? Si mi familia se había quedado allí, pero como otros tantos días. Le costó mucho trabajo a este hombre enfrentar el trauma, pero al final de cuentas lo recuperó teniendo una nueva familia. Esto es muy común, Lick, cuando vienen las situaciones de abuso sexual hacia un niño, hacia un adolescente, que son de manera constante, de manera reiterada, y luego se empiezan a culpar. Es que a lo mejor yo no debía haber coqueteado, no, es que no fue porque tú no coqueteaste, es que a lo mejor no me debía haber quedado sola, a lo mejor debía haber hablado, a lo mejor, y empieza esa culpa. ¿Es un trauma? Y es un trauma, o sea, pero si no reconoces, no fue mi culpa, yo no pude haber controlado eso, no era algo que dependía de mí, porque generalmente por los traumas uno no los puede controlar, que igual uno se puede buscar ciertas circunstancias, estoy de acuerdo. Supuesto, sí, o sea, no, es que me traumé porque iba todo borracho y me estrellé y ya me traumé. No, tú provocaste eso, o sea, ese trauma te lo generaste tú. Y que bueno, ojalá con eso no vuelvas a tomar en tu vida. Pero realmente la mayoría de los traumas no es porque uno se los genere, es porque la vida es así, en el mundo se realizan ficciones. Es un evento. Exactamente. Que la persona no espera, es un evento, no voy y lo busco. Una condición que sucede eventual, te enfrentas a él mal trabajado, y por lo tanto esa condición va a enfrentar
la persona un trauma. Claro. También podemos entender otros síntomas como las dificultades para confiar en los demás, obviamente con las razones que tú decías hace un momento, de personas que enfrentan situaciones de violencia sexual, evidentemente no van a confiar en otra persona, principalmente cuando se trata de personas cercanas o miembros de la familia. Cuando las parejas, situación, claro, cuando la situación, por ejemplo, se presenta en desconocidos, bueno, pues mientras se vaya la persona y no se vuelva a tocar el tema, el trauma se va diluyendo. Pero cuando se trata del abuelo o se trata del tío que está presente y presente y presente y reincide en su conducta totalmente contraria a la moral, entonces eso va generando un trauma. Y entre más tiempo pase el abuso, más intenso, más agudo o más crónico o más difícil de resolver va a ser ese estrés postraumático. Eso también aplica mucho, por ejemplo, con personas que de una u otra manera, no sé, empresarios, es muy común con empresarios, con personas que tienen a su cargo personas. Grupos de personas. Que los defraudan. Sí. Que esperaban o pusieron su confianza en determinadas personas. Y estas personas les robaron, los defraudaron, les quedaron mal, claro, hablaron a sus espaldas, les pusieron otro negocio igual, les pusieron la competencia. O sea, es muy común en este tipo de relaciones en las que tú esperas algo de la otra persona. Y aquí yo te invito de verdad a que guardes tu corazón y no pongas la confianza en los seres humanos. Sí. Dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Oh, sí. Y no quiere decir con esto que voy a andar por el mundo desconfiando. No, no, no. Simplemente que yo no puedo esperar que todos se comporten de manera perfecta y santa y pura, porque son seres humanos. Así es, y en cualquier momento las personas fallamos. Yo sé que he fallado, la licenciada ha fallado, a lo mejor yo le he fallado, a lo mejor ella me ha fallado, a lo mejor le voy a fallar. Pero tienes que entender que no es personal en este sentido. Exactamente. Son seres humanos. Sí, pero el agravio fue para mí. Sí, por eso, pero son personas. Sí, son seres humanos. Tú no puedes confiar en eso. Tú tienes que levantarte todos los días diciéndole a Dios, Dios, guárdame del mal. Sí. Y guarda a los que me rodean. Y guárdame de no lastimar. Y bendice y evita que los demás me lastimen. Pero tú no puedes poner tu confianza, porque pones la confianza en los hombres. Y los hombres mentimos, los hombres fallamos, los hombres nos movemos por emociones, los seres humanos así somos. Entonces, guarda tu corazón. Y sabes, una de las razones que hemos observado que más sentimiento de vergüenza o culpa, evitación de recuerdos o lugares, dificultades para dejar de confiar en las personas, hipervigilancia o ansiedad constante causa un evento traumático, la infidelidad. La infidelidad, que esa es una condición que lamentablemente se está viviendo en este tiempo con tanta facilidad y con tanta impunidad, que las personas que enfrentan, sea hombre o mujer, ¿no? Lo decíamos en algún momento, la infidelidad va a provocar un trauma en los demás y va a incapacitar a la persona que fue defraudada, porque la pregunta va a ser, ¿y en dónde me equivoqué? Fíjese ¿Qué que no hice o qué eso hice? Es bien triste, porque luego dicen, no, es que nada más el celoso, el que es celoso porque es infiel. Y no es cierto, ¿no? Ha habido varias personas que me dicen, Ruth, sí, como abogada en materia familiar, una de las causales que es muy frecuente es precisamente la infidelidad, tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? Porque yo te dijera, ¿es de uno de los sexos? No, aquí la infidelidad, desafortunadamente. Ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos hablado. Y ahí están los programas, te invito a que los veas. ¿Eh? ¿Por qué las mujeres son infieles? Y luego tenemos otro de por qué los hombres son infieles. Exacto. Pero me dicen, Ruth, es que yo no era celoso, yo no era celosa hasta que me fui infiel. Hasta que lo vi, hasta que me dijeron, hasta que me confirmó. Y la verdad, ahorita, yo sé que tengo un esposo, una esposa que no me son, pero no confío. Claro. Porque le generó un trauma. Sí. Y aunque se viva con la persona que defraudó, ¿sí? Es indispensable atenderlo en lo individual. Sí, claro. No es recomendable, para mi punto de vista, no es recomendable trabajar la infidelidad con las dos personas, en pareja. A mí me gusta mucho más ver el resultado en la persona, en lo individual y en lo particular, porque de esta manera es capaz de desahogarse, es capaz de hablar lo que tiene que hablar y expresar correctamente las emociones que conllevan el trauma. Pero siempre cuida tu corazón, como tú bien señalas. Eso es muy, muy importante. Porque, insisto, uno no está exento. Claro que uno dice, espero nunca pasar por una situación como esas. Yo creo que nadie se casa con una persona esperando ese tipo de actos, pero yo sí te quiero decir, sobre todo mujeres, porque tendemos a hacer las mujeres entregar más la parte emocional. Y victimarnos. Sí, victimizarnos muchísimo. Primero, y lo hemos hablado otras veces, la infidelidad tiene de dos partes, ¿eh?
la decisión es de uno, la decisión y es la responsabilidad es del infiel, sí, pero siempre hay circunstancias que van llevando a este tipo de conductas, en muchos aspectos. Ahí están los programas, los puedes revisar. Sí. Pero, mujeres, no pongas tu corazón en el hombre. Y te lo digo como una mujer enamorada, como una mujer que ama a su esposo, una mujer que tiene un matrimonio que yo agradezco a Dios. Maravilloso, maravilloso. Es un regalo del cielo definitivamente. Gracias a Dios. Pero es lo que él lo sabe y es más, con mis hijas lo he hablado, amo a su padre, pero yo no vivo para su papá. Exacto. No puedo, Es lo más saludable, exactamente, porque el día que yo viva para su papá, yo pierdo a su papá. Exacto, El día así que es. yo viva para él, yo lo pierdo a él. Entonces yo tengo que vivir para Dios y Dios se encarga de lo demás. Mujer, si tú quieres un hombre fiel, si tú quieres un matrimonio estable, una relación bonita, tú tienes que aprender a vivir para Dios. Es el único que lo va a librar. Me encanta, hay una película, yo creo que la ha visto, El Cuarto de Guerra. Oh, sí, cómo no. Que Qué está hermoso. ella orando, él anda coqueteando con otra mujer por allá Sí. y ella empieza a orar y él se empieza a sentir mal y él se tiene que ir al baño y decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo. Sí. O sea, realmente cuando una mujer se enfoca en Dios y pone a Dios Sí. como su centro, Nada y yo es como pasa. le digo a mi marido, yo no te pido a ti corazón, yo le pido a Dios. Y si tú vas a ser el conducto para bendecirme, gloria a Dios. Adelante, Y si no adelante. eres tú, gloria a Dios. O sea, mi relación es con Dios primero. Y esa película me encanta porque Sí. ella entiende eso. Sentido de Dios depender obra. de Dios, claro. Dios libra y Dios levanta vallado y Dios pone a su ángel alrededor. Entonces, mujer, no vivas para un hombre. Y hombre, Incluso- tampoco vivas por una mujer. Exactamente, incluso ni siquiera para los hijos, ¿eh? No, tampoco. Porque hay mujeres que también se dedican toda su vida, ay, aquí me quedo, a pesar de la infidelidad que enfrenté con mi esposo por 20 años. Que les gusta victimizarse. Claro, claro, claro. Tampoco es por los hijos, ¿eh? No, Tampoco se queden no. por los hijos. Somos seres humanos, somos hijos, somos padres, jugamos el rol que sea, pero que tu dependencia sea para Dios y no tu codependencia emocional para tus hijos o para tu esposo. Claro. Otro de los síntomas, el último, es la desregulación emocional. Fíjate que la ira, la tristeza, la tristeza intensa, el entumecimiento y este síntoma en donde se dice es que se me nubló la vista, es Me dejé ir. muy ya no puedo peligroso. contener. Claro. Lo solté sin pensarlo. En el ambiente de la psicología forense encontramos personas que así nos dicen. Sí. Es que yo de repente vi rojo, o de repente vi negro, o de repente ya no supe qué hacer. Claro. Pero cuando regreso a mi conciencia, me di cuenta que pues la aventé o lo aventé y lo maté. Cuando menos pensé, Ya ya sabemos. lo había golpeado, ya lo había agredido. Y ojo también con poner esto, atención. pasa mucho de papás hacia los hijos. No te estoy claro que en algún momento uno dice, uy, yo quiero arrancar el mocoso, la quiero arrancar a la mocosa. Te entiendo, somos seres humanos y los niños, híjole, se topa uno con uno igual y uno en chiquito y corregido y aumentado y luego dice uno, se les cruzan los apellidos. O sea, te entiendo, mamá. Y te lo digo porque en vacaciones se presta mucho para que nos salgamos de nuestras casillas. Ojo. Porque convivimos Ojo. todo el día. Sí, es más Estamos tiempo juntos. el que estamos ahí pegados y luego me encanta, ¿no? Porque es cuando más se aburren los niños, ¿no? Y así como que pues, estás aburrido, pero porque estás zumbi aquí al lado de mí, o sea, ahora le aburras en otro lado, ¿no, chamaco? Claro. Entonces, yo entiendo, pero eso no te puede sacar de tus casillas. No te puede De sacar. ninguna manera. Tienes que controlarlo y tienes que enseñar a la familia a que se controlen también. Autorregulación. Exactamente. Esta es una recomendación de verdad muy amplia. ¿Por qué? Porque evitas la presencia de emociones Exactamente. exageradas y que pueden causar algún daño. Pero ahora vamos a hablar de la resiliencia. Si ya nos quedó claro, ya nos quedó claro que el trauma es esta condición, esta respuesta a un evento. ¿Cómo reacciono frente al Exacto, evento? ¿cómo interpreto eso que me causa emocionalmente? Y que resulta ser ese evento pues profundamente perturbador porque no lo puedo detener. Sí, claro. Como detenemos un deslave, como detenemos un sismo, no lo podemos detener. Entonces, a mí me impresiona cuando sí, claro, he un tenido accidente. ya algunos accidentes y a mí me impresiona cómo uno trata de frenar el vehículo. El instinto natural, ¿no? De querer meter el freno. Sí. Corazón. Tu criaturita, ya cuando No, no le no. controla un vehículo o cuando viene contra ti un vehículo, ¿qué le vas a detener? Ay, sí. Pero realmente está fuera. Uno tiene que entender, está fuera de mi control. Y lo más interesante del asunto es que, en efecto, está fuera de tu control, pero
El evento estuvo fuera de tu control, pero lo que hay dentro de tu Eso mente y sí tu lo tienes que interpretación controlar tú. sí está dentro de tu control. Exactamente. Porque de ti depende que esa experiencia totalmente negativa salga de tu mente a través de la resiliencia. Exactamente. Y la resiliencia, fíjate que es la capacidad, Ruth, de adaptarnos positivamente frente a la adversidad. Esto no significa no sufrir, sino tener recursos internos o externos para lo siguiente. 3 condiciones. Una, enfrentar el dolor sin quedar atrapado en él. O sea, no me quedo tirado. No me estanco, no me atasco allí. Exactamente. Ya sé que me duele, pero hay que salir de ahí. Es que No son arenas movedizas. Exacto, volvemos. No quiere decir que no te duela. A mí me encanta cuando dicen, ay, ¿cómo tan recuperadito por una viuda o alguien que pierde un hijo o algo? Ay, ¿a poco tan recuperadito ya? Oye, es que lo veas que esté saliendo adelante no quiere decir que no le duela y no quiere decir que no está luchando con todo. En lugar de estar diciendo, ay, mira, pues ni fue para tanto, ya no, espérate. O sea, qué bueno que estás así, qué bueno que lo estás superando. Entiendo que te duela y te va a seguir doliendo y no sientas la culpa de salir adelante. Exacto, pero no depende ni siquiera de la circunstancia, depende de la capacidad personal, individual, profunda que tiene esa persona para adaptarse positivamente. Me gusta eso. Positivamente a la adversidad. Es decir, con los siguientes recursos. Ahí les van, tanto internos como externos. Enfrentar el dolor, decíamos, sin quedarnos atrapados en él. Aprender y crecer a partir de la experiencia difícil. Claro. Y reconstruir vínculos, sentido y propósito. Imagínate. Reconstruir eso que fuerte. Sí, reconstruir vínculos afectivos, evidentemente, sentido de la vida, que es muy importante, y el propósito para tu vida. Si no lo tenías antes, a lo mejor esa experiencia, ese evento, esa circunstancia te va a dar la oportunidad de encontrar el propósito para tu vida. Y es que de eso se trata, Lick. Sí. O sea, que al final de cuentas lo que viví, no preguntes por qué. El por qué, ay, el otro día me decía Ruth, ¿por qué se muere un niño? Sí. ¿Cómo contesta uno esa pregunta? ¿Cómo pueden ser tantas cosas y a la vez puede ser nada? No puedes echar culpas. Por ejemplo, una muerte de cuna. ¿Cómo explica uno eso? Pero digo, bueno, ok, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Yo platicaba en algún momento con un ser muy querido que tiene un aborto, pierde a su primer bebé. Wow. Y 20 años, esa persona contaba, tendría tantos años, y una de las veces platicando, es que todavía no entiendo por qué tuve que vivir eso. Ahorita estoy pensando, pude haber tenido 3 en lugar de 2, o sea, siempre, ¿no? Con eso. Sí. Decía yo, ¿y has considerado que a lo mejor el por qué, cambiar el por qué por un para qué? Para ver, ¿sabes qué? Hay otras mujeres que padecieron lo mismo. ¿Cómo los superaste tú? ¿Cómo puedes ayudarlas tú? Claro. Porque al ayudarlas te vas a sanar tú también. Sí, por supuesto. Y además, se sale esa persona del dolor. Sí. Si realmente la persona amaba a la pérdida del ser querido, amaba su antes y ahora no puede amar su después, tiene que entender que el dolor sí lo tiene que dejar a un lado. Sí. Tiene que dar el brinco, el salto de fe, en el caso de quienes somos creyentes, tenemos que entender que el para qué lo decide Dios, más que el por qué a lo mejor nunca nos lo vamos a resolver. Haz lo que quieras y deja de torturarte con eso. Y mientras tanto estamos aquí, sí. Responde para qué. Sí, para que las cosas obran para los que amamos a Dios. Exactamente. Obran para bien, ¿verdad? Dice el Señor. Para también, estar más fuerte, para ayudar a alguien más, para comprender, para aprender, para encontrar mi propósito en la vida. Para encontrar el propósito en la vida, para ayudar a alguien más. Sí, claro. Para lo que sea necesario, pero también para reconstruirte. Para reconstruir tus vínculos afectivos. Decíamos del hombre que narraba que él había perdido y él tenía fotografías de dónde estaba su casa, cómo se vino el deslave, cómo quedó su casa sepultada con su familia allí, pero él se dio la oportunidad, después de algún tiempo, de volver a reconstruir su vida. Nuevos vínculos, no con la misma esposa, con una nueva esposa, con la cual tuvo nuevos hijos. Y Dios lo bendijo porque él vino al conocimiento de Dios. Nueva criatura. Exactamente, las cosas viejas pasaron. Claro. Todas las cosas son hechas nuevas y tenemos que entender que la resiliencia no es innata, no es heredada, no es congénita, no es natural, no es propia de nuestro instinto. Se
aprende a ser resiliente. Y fíjese, eso es importante. ¿Por qué? Porque también tú como papá, tú como abuelo, platica con tus nietos, platica con tus hijos. Oh, sí. Enséñales cómo saliste adelante de... Estamos en una época en la que mi generación, lo que es millennial para abajo, millennial, centennial y todas estas demás, creen que lo que tienen sus abuelos, lo que tienen sus padres, fue de la nada. Ay, no, pues es que había terrenos baratos. Sí, cuéntale a tus hijos el terreno barato dónde estaba en ese momento. Cuéntale a tus hijos con cuántos ladrillos empezaste tu casa. Cuéntale a tus hijos ¿Cómo empezaron su casa? exactamente. Hay gente que dice que empezó con un jacalito, Un cuartito con 4 paredes. con un guacal, ¿Sí? una cajita de madera, 2 ladrillos Y se acabó. Nada más. Cuéntales a tus hijos porque eso es enseñarles a ser resilientes. A decir, mira, yo lo superé, tú puedes. Ahí te va. Yo lo superé, tú puedes hacerlo de esta manera. En su momento fue estas las circunstancias que yo enfrenté de esta forma. Ahorita tú estás enfrentando estas, pero yo pude, tú puedes. Tú también puedes. Y fíjate que, como decíamos, la resiliencia, por no ser innata, se puede desarrollar, se puede aprender con apoyo, Exactamente. tiempo y práctica. Y fíjense que estamos en una época en la que no queremos enseñarle eso a los niños. Sí. Desde el momento en el que, ay, es que todos llevan medalla en la competencia. Tú no sufras, tú no te esfuerces, no te la ganaste ni modo. No, hay que esforzarnos por ganar eso que representa nuestro esfuerzo, Exactamente. nuestra dedicación. O sabes que perdió el niño el concurso, no, es culpa del otro, no, es que, fíjate, los jueces se equivocan, no, espérate. O sea, sí, enfrenta tu pérdida, Necesidad, claro. enfréntalo, súfrelo, pasa ese dolor, supera ese dolor. Como que nomás queremos taparle. Y se tapan los hoyos. Ajá. Se tapan los hoyos, pero se crean otros huecos. Exactamente. Y fíjate, les queremos comentar, Ruth, algunas claves, algunos tips para sanar el trauma y construir resiliencia. Obviamente, la resiliencia siempre va a ser saludable. La primera clave o el primer tip es reconocer el trauma sin juzgarte, lo que decías tú hace rato. Pues sí, estoy traumada. Pues es que yo no tuve la culpa en realidad de que hayan abusado sexualmente de mí o que me hayan causado una mutilación. O del accidente. Del accidente. Yo recuerdo un trauma que tuvimos con un accidente. Yo todavía pasaron años y yo no podía ver esa curva allá en la carretera Cuauhtémoc. Inconscientemente me agarraba y me decía mi marido, ya te volviste a agarrar. Y yo, sí. Hasta que dije, sí es cierto, tengo un trauma. Y ya, empecé a pasar otra vez. Yo no quería manejar para agarrar esa curva. Porque estaba reconociendo el trauma sin juzgarlo, porque validaste ¿sí? De todo aquello que viviste como una situación demasiado intensa y que para tu sistema mental, emocional, psicológico fue tan grande que no lo pudiste en ese momento comprender. Exacto. Sin embargo, con apoyo, con tiempo, ¿verdad? Y sobre todo con la práctica de seguir pasando. Sí. Y de tener un monitor como tu esposo que otra vez. Ajá. Sí, es cierto, otra vez. Esto mismo nos lleva a evitar y minimizar o culparnos por la forma en la que reaccionamos, ¿no? Bien te decía tu esposo, ya te volviste a agarrar. Tú inconscientemente no te dabas cuenta de que al entrar a la curva entrabas con el miedo. Sí. De lo que viviste, la intensidad tan fuerte con la que viviste, pero tú puedes empezar a enfrentar la situación cuando te haces dócil para entender Tengo el trauma, me da miedo, sí me da miedo, la verdad sí me da miedo. ¿Cómo le hacemos para quitarnos este miedo? Claro, porque no nos vamos a detener en la mitad de la carretera para evitar pasar por la curva, ¿no? Mi papá tenía algo que desde bien chiquitos cuando cometíamos un error decía, vuélvete a subir. Papá, vuélvete a subir. Ay, sí, qué doloroso es eso. Pero me caí, pero vas a volver a agarrar. Yo empecé a manejar muy chica y la primera vez que choqué, ya no está tan chica, ya tenía 18 años, la primera vez que fue mi culpa, me pasé un alto, no lo debí haber hecho. Y me dice, toma, me devolví yo a la casa, no viendo espichadito, y me dice, no, vete. No, papá, no, vete, porque si no manejas, te vas a quedar con el trauma. Y es que esas acciones que provienen de un papá firme, que está confiando en ti, que está confiando en que lo vas a volver a hacer y lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer bien,
Eso templa el carácter, ¿sí? afianza el carácter. Y por ejemplo, en este caso le dice a mi mamá, no, porque ya, mi mamá ya vas asustada, ¿y qué hace mi papá? Bueno, tú vas a manejar, yo te llevo, pero tú vas a manejar. O sea, de todas maneras, agarra el carro. No quedas Así, exenta ajá. de esta Yo situación. entiendo, sí, así pasa cuando tiene uno, así pasa, pero vas a volver a agarrar. Me caí, vas otra vez, súbete al árbol. Levántate, Pero así papá, es. no, te vuelves a subir al Ahí árbol. esa es la acción de levantarse. Esa es la acción Exactamente. precisamente que nos mueve a volver a empezar y salir del hoyo, salir del atascón. Y aquí, si me permite, Ya. papás, acompaña a tu Sí, hijo. sí. En algún momento también que ves que el niño tiene cierto, por ejemplo, en mi niña el taekwondo ama el combate y en algún momento algo le detonó, que se soltó llorando y me hablan y me dicen, Ruth, la niña está llorando, lo que nunca, años practicando, algo pasó, algo le detonó su cabecita Claro. y llego y llorando así a mares, ya no quiero pelear, no quieres pelear, no quiero pelear. Bueno, mira, si después de hoy no quieres volver a pisar el tatami, no vuelves a pisarlo, Claro. pero hoy yo voy a estar aquí y vas a ir a pelear. Porque validaste y ella entró a pelear nuevamente. Sí, entró a pelear y llorando, lloraba. Claro. Y cuando termina, le digo, ¿cómo estás? Mejor. ¿Quieres regresar? Sí quiero. O sea, papá, acompaña, permite, porque bastantes traumas ya les generamos. Ya de por sí sí, generamos los papás traumas por presión. Pero esto que tú estás comentando conecta precisamente con el siguiente punto, que es conectar con tu cuerpo. El trauma se guarda en el cuerpo, en los músculos, es físico. Dolores, tensión, insomnio, enfermedades. Las expresiones, somatización son las principales expresiones del trauma que se guarda en el cuerpo. Hay quienes lo guardan en el estómago y se provocan infecciones estomacales muy frecuentemente. Hay gente que se contractura la espalda, hay gente que se dolores de cabeza, hay personas que se tuercen alguna parte del cuerpo porque están enfrentando el trauma con el cuerpo. Empiezan a hiperventilar. Exacto. Oye, me duele el pecho, siento que no, es el estrés. Es el estrés nada más. Y una recomendación que se hace aquí para esta conexión con el cuerpo es respirar conscientemente. Reconocer la respiración consciente quiere decir que tú te das cuenta de cuántas veces estás respirando, qué tan profundo estás respirando, hasta dónde llega el oxígeno que estás respirando. También es recomendable las caminatas. La caminata, yo creo que de todos los ejercicios, el caminar es lo que más libera y ayuda físicamente en todas las funciones, a regular todas las funciones. Sí, se regula Camina. El cuerpo. O ya definitivamente la terapia somática, en donde se van reconociendo las partes que duelen, las partes que van cargando el trauma y cada parte representa una condición emocional. Ya se sabe que en las rodillas se encuentra el orgullo. ¡Tómale! ¿Qué tal? En la garganta se encuentra la represión de las emociones. En el estómago se encuentra la necesidad de sacar todo aquello que no se ha sacado y que finalmente la terapia somática nos ayuda a regular también las partes del cuerpo que utilizamos para sacar ese dolor. Fíjese que ahorita que me menciona eso, anda por ahí un programa para los que nos están viendo a través de YouTube, anda por ahí un programa también de esa somatización en los niños. Con otra psicóloga, Iris Alvidres, si te interesa, búscalo, ahí debe estar, ya hace rato que no tenemos entrevista con ella, pero es bien interesante porque muchas veces vemos a los niños que se están enfermos y yo trato, yo les digo, oye, ¿no quieres buscar la parte emocional? ¿No quieres no, es que es enfermizo. No, o sea, no es normal que un niño se enferme cada mes, que le dé temperatura cada mes, que esté queriendo vomitar cada mes, que le duele la pancita cada mes, que le duele la cabeza no es normal. No, es que es muy debilucho. Menos, invalidándolos. De verdad, tú necesitas entender que muchas de esas emociones en niños, sobre todo, que todavía no tienen este mecanismo de resiliencia bien desarrollado. De defensa. Ajá, lo van a somatizar. Claro. Entonces, de veras, papá, mamá, más allá del, ay, otra vez me hablando de la escuela, ay, otra vez enfermo, otra vez esto, otra vez lo otro. Enfréntalo. ¿Sabes qué, corazón? También. El niño está somatizando algo que está viviendo y esto es por algún trauma que trae por ahí que no le estás ayudando a sanar y es culpa de papá y mamá. Ya te he dicho en este programa y todas las veces que puedo hablar al respecto, los problemas de los niños y de los adolescentes somos nosotros como papás los responsables. Nosotros somos los que les tenemos que dar las herramientas y atender estas circunstancias, porque esto va a ir creciendo.
Y conforme va creciendo, imagínense ya el daño físico a un estomaguito, a un esófago, que a cada rato está devolviendo Y que el alimento. produce Los ácidos. ácidos gástricos que van a causar más problemas. Exacto. Fíjate que precisamente al respecto también existe una terapia centrada en el trauma. Órale. Esto son enfoques psicoterapéuticos que se trabajan y se utilizan precisamente con el propósito de atender la necesidad de cómo enfrentar el trauma. Por ejemplo, los enfoques como el sistema de familia interna, la terapia sensoriomotriz o la experiencia somática, son algunas recomendaciones de trabajo psicoterapéutico que hay especialistas en esto. Eso le iba a preguntar, Sí, es un sí, especialista son en especialistas esto, en no es esto. cualquier psicólogo. No, como la especialista que tú estás, de la que estás hablando, quizá ella es psicóloga infantil, pero Sí, con trabaja más con especialidad niños. en somatizar los problemas emocionales de los niños y dan muy buenos resultados. Y también, obviamente, se recomienda la psicoterapia con el enfoque en el apego o el trauma del desarrollo. Órale. También estas son formas psicoterapéuticas que, bueno, pues quienes nos están escuchando, que sean psicólogos, que sean psicopedagogos, que sean médicos, pediatras, saben de que estas técnicas se pueden utilizar y rápido sale no solamente el niño, sino también la familia. También a la familia hay que capacitarla. Sí, volvemos, acuérdate que es un equipo, la familia tiene que estar ahí al pendiente, tienen que apoyar, vuelvo, papás, acompaña. A veces no es nada más una cuestión de psicólogo, el psicólogo también debe ser, ahora sí que como tu médico de cabecera, tienes que tener un psicólogo de cabecera, porque hay muchas cosas, de verdad el enfrentamiento, ahorita la batalla en el mundo no es de principios y de valores nada más, es una batalla interna del cerebro de la persona, de controlar las emociones o descontrolar las emociones para generar conflictos. Entonces, tú tienes que buscar de preferencia un psicólogo con temor de Dios, hasta donde nos escuches, que te pueda servir para apoyarte en esta dirección que debes de dar a la familia. Porque sí, la verdad es que cada vez vienen más enfrentamientos que dicen, no, es que esto, ¿cómo lo enfrentamos? Y también se convierte en una batalla cultural. Sí, claro. Y se convierte en una batalla espiritual, porque entonces a lo mejor el papá dice una cosa, la mamá dice otra, no se ponen en la misma amiguitos, sintonía, la escuela, todo el mundo opina y hay que dejar que el especialista opine lo correcto. Y luego tienes el problema también de que el conflicto en el que los papás o los abuelos, en mis épocas, sí, pero sus épocas eran diferentes. Son distintas. Ahí sí tenemos que estar conscientes de que las épocas son bien diferentes y que los abordajes incluso son diferentes, ¿verdad? Exacto. Rápidamente vámonos con otra recomendación, crear relaciones seguras. Es muy importante, para mantener la resiliencia activada hay que crear relaciones sanas, sanarnos las relaciones, rodearnos de personas que nos escuchen sin juzgar. En esencia particularmente, ¿por qué? Porque si ya perdimos confianza en alguien y si nos acercamos a personas que son chismositas, que son comunicativas, que están siempre juzgando a los demás, tenlo por seguro que te va a juzgar a ti también y entonces mejor aléjate de ahí. No, aprende. Hay que tener mucho cuidado con quién sí, con quién no. Ojo, no todas las personas, yo les digo a mis hijas, no todas las amistades, y lo pongo entre comillas porque no todas son amistades, pueden ser conocidos, pueden ser amigos de puerta para allá. Tú tienes a la gente a la que dejas entrar a tu casa. Y hay gente que, por más que te lleves suave con él, no va a entrar a tu casa. No debe entrar. No debe entrar tampoco a tu casa. Hay gente con la que puedes sentarte, echarte un café y pasarte la padre que suave, pero hasta ahí. No va a ir más profundo. No le vas a contar tus emociones, no le vas a contar tus traumas, no le vas a contar tu vida. No vas a hablarle de alguien más, no le vas a hablar de tus amistades o de tus hijos. No. Uno tiene que aprender con quién sí y con quién no. Y con quién se profundiza la conversación, con quién se deja superficialmente la conversación. ¿Por qué? Porque decíamos hace rato, pues sí tenemos que desconfiar, todos somos seres humanos. Claro. Y de alguna manera nos vamos a equivocar porque le vamos a fallar a la otra persona. Siempre. Y esto tiene que ver con aprender a poner límites también. Uy, poner límites, sí, son la parte más importante de hecho de la resiliencia. Una persona que es resiliente sabe hasta dónde te permite entrar a su vida, a su intimidad, hasta dónde tú puedes incluso entrar en su vida y en su intimidad. Y la misma persona resiliente va marcando la pauta. Claro. Porque ya enfrentó tanta dificultad que ya sabe por dónde ella puede abordar la situación y mantener a raya a los demás, que simplemente no sirve que estén tan profundamente porque no es necesario.
y enséñale a tus hijos esa parte. A ver, quiénes sí deben de entrar, quiénes sí pueden saber, con quiénes sí puede hablar de circunstancias, precisamente para generar ese ambiente seguro. Mira, Sí. a lo mejor no quieres hablar aquí conmigo, pero háblalo con papá. Exacto. O a lo mejor esto no lo quieres tocar con tu hermano, con tu hermana, pero lo puedes tocar conmigo. O sabes que a lo mejor toca con tu hermano y con tu hermana. O sea, eso sí. Pero esto no, tú debes de enseñarle, ok, ¿sabes que ahí están tus abuelos? Ahí está tu abuelita, ahí O con está el tu abuelito, terapeuta, ¿no? o ahí está el Ya psicólogo. directamente, el Ajá, sí, psicólogo de sí, cabecera. exactamente. Pero tú debes de enseñarle esto a tus hijos, porque acuérdate, tu hijo no puede andarlo hablando con todo el mundo, Oh, sí. porque lo pueden usar, así que todo lo que digas será usado en tu contra. Y la gente no toda tiene buenas intenciones. Tienes que ser astuto como serpiente para saber con quién sí abrirte Así y es, con quién no. Fíjate que hay otra recomendación, encontrar el sentido de la vida. ¡Ay, qué bonito! Esto significa que muchas personas resilientes transforman su dolor en propósito. Ay, Por qué bonito ejemplo, cuando pasa sí, eso. por ejemplo, el activismo es muy común Sí. encontrar una persona, una institución que tiene su origen en alguien que enfrentó por alguien que se enfrenta en dolor, una Exacto. pérdida, y por lo tanto se levantan organizaciones no gubernamentales con los cuales se atienden niños quemados o se atienden personas que sí están buscadas o discapacitadas o que enfrentan cáncer, pero encontrar el sentido para no solo resolver tu propia situación, sino ayudar a alguien más. Exactamente. Eso le da un crecimiento espiritual muy alto a la persona. Se puede utilizar el arte también para manifestar el sentido de la vida, acompañar a otros, crecer espiritualmente. Bueno, pues yo creo que esa experiencia, si tú quieres dar el paso de fe, de avanzar, pues te tiene que dar un sentido de vida, como lo fue Víctor Frankl, ¿no? Él entró a los campos de concentración junto con su familia, y él entonces crea toda la teoría del sentido de la vida porque él ve cómo va muriendo su familia, pero él se queda vivo para ayudar a otros, porque encuentra su sentido y su propósito en Dios. Fíjese que siempre que tocamos el tema de resiliencia o que platico con alguien de resiliencia, me encanta tocar el tema de los campos de concentración. Así es. Eran circunstancias realmente extremas, que Tremendas. vuelvo a lo que platicamos al principio, es asombrosa la capacidad de sobrevivencia del ser humano, de adaptarse del ser humano a condiciones en las que tú y yo no hemos estado y bendito Dios esperemos nunca estar. Y salieron adelante. Y pudieron volver a ser vidas, y pudieron ayudar a otros, además, pudieron ayudar a otros a salir de eso y siguen luchando todavía hasta estos días para sacar adelante a personas que están en condiciones de la misma trágicas. Naturaleza o peor. Exactamente, mujeres, hombres que salvaron cientos de vidas en condiciones que dicen, ¿cómo es posible que no puedes con tu alma? Y te hiciste cargo de cientos para que salieran adelante. Entonces, si tú pones en perspectiva y dices, a ver, esto que estoy pasando yo, no soy el primero y desafortunadamente no vas a ser el último, pero otros ya pasaron por aquí y pudieron, tú puedes. Exacto, porque es indispensable reconocer que esa persona que pudo, se conoce el caso, yo creo que tú lo conoces, el caso de un grupo de bomberos que en las Torres Gemelas ayudaron a salir a mucha gente que estaba atascada en las escaleras y que tenían que salir, pero ellos mueren. Sin embargo, a la memoria de esas personas, la gente sobreviviente tiene que ser resiliente para guardar la memoria de esos bomberos que les salvaron la vida, pero también enfrentar con algunas capacitaciones, algunos cursos de primeros auxilios, porque ellos tienen que ayudar ahora a otras personas a vivir bajo esa condición. Sí. Y la última recomendación que podemos tener aquí es la de las rutinas de autocuidado. Tenemos que poner autocuidado en el bien dormir, en el bien comer o comer saludablemente, mantener hábitos diarios estables, tener espacios de descanso mental, no solo de productividad, sino también de descanso mental. Esto de irte a caminar, como decíamos hace rato, llevarte una cobijita, tirarte en el piso, en el césped, sentir el fresco de la lluvia ahora que ha estado lloviendo así en los piecitos. Delicioso. Son tiempos personales, tiempos en donde no vas acompañado de nadie más que de ti y de Dios, que te acompaña en todo momento, y con Él vas platicando, vas enfrentando la situación, y son momentos de relajación tan profundas que las personas se ha demostrado que cuando se autocuidan, tienden a enfrentar más rápidamente la situación dolorosa.
pasar tiempo con Dios a veces hasta en silencio. Sí, Que sí. tú lo sientas. ¿Sabes qué, Señor? Hoy no sé, solo quiero estar. O sea, pasar un tiempo contigo. Exacto. Permitirme sentir tu abrazo, permitirme sentir tu presencia. Aquí estoy. Pues Y aquí estás. porque depende de ti mi aliento. Exactamente. Nada más porque podemos respirar nada más por él. Exactamente. Y bueno, yo creo que ya estamos a punto de despedirnos. Si me permite, yo quiero agregar una. Sí, adelante. Ser agradecido. Oh, sí. Yo pienso que una persona agradecida Así es es. resiliente. ¿Por qué? Porque sabe que esta mañana puede salir adelante. Y- Es sí. una oportunidad más. Como la anterior, ¿no? Exactamente, porque sabe que ese aliento que tiene no viene nomás porque sí, no es casualidad y está agradecido con su creador, con Dios, En todo porque Él me tiempo. permite hoy levantarme, porque me permite hoy moverme, porque a lo mejor perdí mucho, pero ¿sabes qué? Ganas más de lo que pierdes, Exacto. porque a lo mejor ya pasaron muchas cosas, pero lo que viene siempre va a ser mucho mejor. Una persona que es agradecida, porque ¿sabes qué? Pues a lo mejor por ahí escuché lo que dicen, es que perdí un brazo, pero me queda otro. Y dice uno, no juegues. O sea, estás agradeciendo porque te quedó un brazo, tenías los dos, sí, pero el agradecer, ¿sabes qué? Gente que dice, perdido los dos. gente que dice, es que pude haberme muerto y hoy quedé paralizado, pero pude ver a mis nietos, pude ver a mi hija casarse, pude ver a mi hijo casarse, o sea, híjole, oye, pero perdiste tus piernas, oye, pero ya no puedes hacer lo que hacías, oye, pero sí, pero estoy vivo y agradezco por esa vida. Exactamente, vivo para agradecer, porque el agradecimiento es la manera más fiel, más constante, más alegre, más divertida de mantenernos en contacto con Dios. Claro. Con el agradecimiento, tú dile gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero darle gracias. Y esto te va a hacer el día muy feliz. Yo quiero terminar con esta frase: no eres débil por sentirte roto, eres fuerte por seguir buscando cómo sanar. Qué bonito, Qué ¿no? hermoso, ¿verdad? Sí. Así es. Acuérdate también de una cosa, ¿eh? Bástate la gracia de Dios. Sí, porque su poder, el de Él, Sí, se perfecciona perfecto. en esa debilidad. Así es. Eso es lo que crees que estás roto, eso es lo que crees que ya no puedes, eso es lo que crees que ya se acabó, eso es donde crees que ya no das para más. Ahí dice Dios, mira, ¿qué te parece si te basta mi gracia? Y yo me encargo de que esa debilidad se convierta en una fortaleza. Y sí se encarga, ¿eh? Claro. Él se encarga de todas las cosas que tú pones en sus manos. Si tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus cosas. Siempre. Y bueno, se hace la mancuerna perfecta. Claro que sí. Confía, disfruta y esperemos que esto te haya servido para que sí. te quites esas barreras mentales que tenemos y empieces de verdad a vivir de una manera más integral y muchísimo más plena en todos los aspectos. Esto fue Giro Radical para que le des un giro radical a tu manera de pensar. Hasta la próxima.